Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, frías noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy quiero agradecerle mucho al licenciado Ricardo Aguirre Cuellar. Él es el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en el Distrito Centro, cabecera aquí Monclova. Vamos a platicar sobre las actividades que realiza esta importantísima dependencia. Y bueno, él es una gente que tiene mucha experiencia, muchos años que ha estado al frente de esta junta. Igual estuvo en Saltillo y bueno, es una gente que conoce a la perfección todos los movimientos que se realizan en esta dependencia. Muchas gracias, licenciado Ricardo Aguirre, por aceptar la invitación. Y bueno, pues hoy queremos charlar, conocer cuáles son los asuntos que maneja la dependencia, cuáles son los municipios que hay en la región y también cómo ha afectado la pandemia directamente pues entre la vida laboral, las personas, las consecuencias que han tenido y obviamente pues qué es lo que está haciendo la dependencia que tú diriges. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes, noches, y muchas gracias por invitarme y a las órdenes con tu auditorio. Y Gracias. bueno, decirte, mira, pues la Junta de Conciliación es un tribunal laboral que genera o trabaja para resolver los conflictos que se presentan entre capital y trabajo, esto es decir, entre trabajadores y patrones, y buscar una solución a los conflictos resolviendo en favor del trabajador, en caso de que así sea, pues las prestaciones o las reclamaciones que éste tenga en contra de algún patrón que se ha negado o niega alguna relación laboral o algún despido o alguna prestación a la que tiene derecho el trabajador. Entonces es un tribunal que a lo largo de la historia de este país, pues derivado del artículo 123 constitucional y son instrumentos de justicia laboral que se han implementado para precisamente resolver esos problemas que se derivan en toda relación laboral entre un patrón y un subordinado. Eso es muy importante porque es un registro que va quedando permanentemente y que los empresarios cuando quieren venir a poner una empresa, pues es una fuente que tienen para conocer cuál es el comportamiento laboral que hay en la ciudad. Estadísticamente sí, no así en cuanto a quienes han demandado a Exacto. empresas, porque eso pues evidentemente violaría sus derechos humanos y sus derechos constitucionales. Pero sí es un registro de cuál es el comportamiento que tiene la ciudad o la región en relación con las relaciones laborales. De manera tal que pues demuestra si por un lado los patrones están cumpliendo con las obligaciones o por el otro, si los trabajadores son muy conflictivos y generan exageradas Problemas. problemas que pues provocan que empresas no se vengan a instalar en la región. Creo que esta situación, al final de cuentas, pues no pasa porque son generalmente el tribunal generalmente resuelve los conflictos individuales y sí, también vemos los conflictos colectivos, pero fundamentalmente creo que el problema es en lo individual. Dentro de la junta de la dependencia que tú tienes, hay diferentes pues, niveles de atención, ¿verdad? Hay una gente que se encarga de conciliar las partes. Sí, por supuesto, y uno de los temas importantes, y qué bueno que lo tocas, Jorge, es el tema de la conciliación. Tan es así que la Junta, Se su llama así. denominación es Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué es la conciliación? Bueno, tratar de resolver el conflicto laboral mediante el acuerdo voluntario de trabajador y patrón, para que el conflicto no escale y se vaya a un procedimiento laboral que generalmente pues es largo, tedioso y además costoso para ambas partes, uno por tiempo y el otro a veces por dinero. De manera que la conciliación zanja
fácilmente el conflicto, estableciendo parámetros que satisfagan tanto al trabajador como al patrón. Y esto es bien importante porque estamos muy prontos a modificar prácticamente todo el procedimiento laboral en el país, bueno, particularmente en Coahuila, porque ya algunos estados en la República ya entraron al nuevo modelo de justicia laboral y nosotros estamos por entrar en el año que entra, a partir del 1 de mayo del año 2022, entramos a un modelo de justicia laboral muy diferente al que tenemos actualmente. Entonces, donde va a prevalecer fundamentalmente la conciliación. Y esto es un tema porque la conciliación es el mecanismo más rápido de darle justicia al trabajador. Son las dos partes, están representadas ahí, se sientan, se ponen de acuerdo. Así es buscar a través de la mediación y de los mecanismos alternos de justicia, buscar que las partes lleguen a un acuerdo que los satisfaga, tanto al trabajador como al patrón, y de esa manera, en lugar de que nos vayamos a meses, tal vez años, como suele suceder con los procedimientos laborales o en los juicios, bueno, pues en minutos se zanja el problema y se satisface. Finalmente, debo decirte que en materia laboral todo se resuelve en cuestiones de recursos financieros, de recursos económicos, ¿verdad? Esa es la finalidad. Estás demandando prestaciones. Así es, prestaciones, antigüedades, horas extras, salarios, diferencias en diferentes circunstancias de las modalidades de la relación laboral, de manera que al final del día todo es ponerse de acuerdo cuál es el punto intermedio entre las dos partes para zanjar el problema. Sí, sí. Esto, bueno, pues era una práctica en la antigüedad muy común, que llegabas el representante obrero, el representante de la empresa, el demandante, los abogados correspondientes y bueno, a ver de qué se trata. Así es. Tú estás pidiendo por los diversos conceptos que tú crees que tienes derecho, la parte contraria te va a decir que pues a lo mejor no, ¿verdad? Y bueno, pides 10, a lo mejor te doy 5 o 7. Y ahí van a empezar a negociar. Una estira y afloja, que es el mecanismo prácticamente de una conciliación. Se firma el acuerdo. Al final se llega al punto intermedio y entonces se levanta un convenio. Este convenio establece las modalidades en las que se va a cumplir con las obligaciones, ya sea de forma inmediata o ya sea a plazos, ¿verdad? Sí. Puede ser que se pague en un mes, 2 meses, 3 meses, cómo va a ser, y se establecen penalidades incluso para en caso de que no se cumpla con lo establecido en el convenio. Ese convenio, una vez ya firmado por las partes, se eleva a la categoría de laudo arbitral. Este convenio tiene las funciones de que una vez cumplido ya es una sentencia, para decirlo más propiamente. Es una sentencia que ya determina que las partes han satisfecho sus obligaciones, uno de hacer y el otro de recibir. Una pregunta, ¿se requiere tener título profesional para litigar en la Junta? Sí, por supuesto. Fíjate que hasta antes del 2012, antes de la reforma del 2012, sí, cualquier ciudadano con conocimientos en materia laboral podía litigar, lo que había generado un problema muy serio y de comportamiento y de ética que pervertía, tenemos que decirlo, el procedimiento laboral, porque había pues ciertamente muchos charlatanes que sí tenían mucha experiencia, pero pues corrompían el procedimiento, engañaban a los trabajadores, incluso a los patrones, de manera tal que se generaba incertidumbre de parte de las partes para tener una certeza jurídica en su situación. La reforma del 12 estableció que que todos, la reforma del 12 en la Ley Federal de Trabajo estableció que todos los participantes, tanto autoridades como litigantes, tenían que ser abogados con título profesional y cédula profesional. Porque incluso era el caso que incluso los funcionarios de la Junta
Que no tenían. No tenían título o no habían concluido sus estudios o no tenían la experiencia. La experiencia o la cédula profesional. Hoy en día, en la Junta de Conciliación, todo el personal, tanto actuarios como secretarios de acuerdos, como los auxiliares, que son los que redactan los laudos, y por supuesto el presidente, son personal debidamente autorizado, debidamente certificado, y todos con título y cédula profesional. Y igual manera, todos los litigantes tienen que acreditar en cada procedimiento su cédula profesional para poder participar como partes en el procedimiento laboral. Sí, ahora con la pandemia, pues nosotros hemos escuchado mucho de que hay muchos negocios que cerraron, y que algunos pues tuvieron que despedir gente. ¿Cómo se reflejó este asunto ahí en la Junta? Pues mira, ciertamente este año 2020 ha sido un año atípico en muchos sentidos para toda la sociedad en general y particularmente para entidades como la nuestra, para los tribunales de todo tipo de justicia en el país, quienes hemos tenido que cerrar por primera vez en la historia, en el caso de la Junta de Conciliación, cerrar por 3 meses y total y absolutamente las funciones del tribunal, y 1 mes parcialmente, dadas las características y condiciones que estamos viviendo en materia de salud y sanidad. De manera que pues evidentemente se ha visto una mermada la solución de los conflictos y se ha retrasado en muchos aspectos pues el dar resultados en la justicia laboral. También hemos visto que se han incrementado pues evidentemente el cierre de empresas pequeñas, medianas, incluso grandes empresas, y se ha generado pues evidentemente también un reajuste de personal. Sin embargo, sí te voy a decir algo que nosotros observamos en este periodo, porque sí estuvimos, aunque cerrados, vamos a decir, para el trabajo cotidiano, no estábamos cerrados para buscar soluciones a los conflictos. O sea, hacíamos trabajo desde oficina. Y participábamos en las conciliaciones, en las negociaciones, para que los trabajadores, las empresas que iban a reajustar a su personal, pues cumplieran con las normas que establece la ley y más allá de las que establece la ley. Y por fortuna, pues en todo este periodo de tiempo, vimos cómo reaccionaron las empresas, los trabajadores recibieron sus prestaciones, el cumplimiento de la ley, y no se violentó el Estado de Derecho en favor de los trabajadores. Creo que eso es bien importante, ¿verdad? Y en este periodo que estuvo cerrado, entre comillas, los términos jurídicos se respetaron, ¿verdad? Por supuesto. Tanto en materia laboral como en materia de tribunales de amparo, se suspendieron los términos, de manera que no afectaron ni a quien era despedido de su trabajo, y como tú sabes, para interponer la demanda tienes un periodo de 60 días para interponerla. Bueno, en este periodo se suspendió y así así pasaran 90 días, los términos empezaban en el momento en que nosotros reiniciáramos actividades, empezaban a correr los términos. Y para todos los demás procedimientos. De manera que en ese aspecto, pues sí se protegieron los derechos de las partes en los conflictos. Pues eso es muy interesante porque quisiéramos imaginarnos que, pues bueno, efectivamente pasa tiempo, pero no pasa absolutamente nada de que pues ya no llegaste, no viniste, se te cumplió el término, no. Sí, que se puedas perder el juicio porque no estuviste a tiempo. Hay que recordar que en materia jurídica, en cualquier procedimiento civil, penal, mercantil, familiar, los términos son fatales. Así es. O sea, de manera que, ¿qué quiere decir esto de fatales? Que si no se cumplen en los días que se dice la ley, pues ahí se pierde un derecho a participar en el procedimiento. Entonces, sí es muy importante, como tú lo señalas, que una persona tenga reservado
su protección de esos términos, Sí, porque claro. si no, pues quedaría conculcado su derecho Sí, pues, a reclamar, a buscar o a defenderse incluso, ¿verdad? ampararse y todo lo demás, Ampararse a todo, ¿verdad? todo lo que sigue. Exactamente, exactamente. Dentro de este tiempo, obviamente, ¿cuáles fueron, en forma más reiterativa las demandas que se presentaron? Fíjate que lo que nosotros vimos en este año que acaba de terminar, pues fue la solución de los problemas a través de los convenios. Se celebraron casi, podemos decir, como un 30% más de convenios en relación con el 2019 en ese sentido. Convenios que obviamente fueron sancionados por la autoridad, aun cuando estábamos nosotros en suspensión. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, precisamente porque entendíamos las circunstancias y entonces personal nuestro concurría a las empresas a sancionar, a revisar que efectivamente lo que estaba pagando la empresa cumpliera con lo establecido en la ley. Y obviamente también en muchas de ellas, evidentemente estaban los sindicatos que cuidaban los intereses de los trabajadores. Pero en aquellas empresas que no tenían sindicatos, pues dependían de la autoridad laboral. Y eso además permitía que la autoridad laboral despejara las dudas de los trabajadores que creían o que obviamente tenían alguna interpretación en lo que estaba sucediendo, de manera que le aclararan esas dudas y él quedara satisfecho. Y déjame decirte que en todo este periodo las empresas cumplieron a cabalidad. No digo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, más allá de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Para no tener en muchos casos, para seguir manteniendo esa planta relación trabajadora que era suspendida, y el día de mañana, cuando se recuperara la actividad de la empresa, pudieran reincorporarse. Esto es bien importante en esto. El otro asunto que también pegó fue pues la falta de pago de la gran empresa de Monclova a sus prestadores de servicio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Fíjate que pues eso generó otro conflicto, sobre todo para los proveedores. Sí. Nosotros no tenemos como Junta de Conciliación no tenemos competencia con la empresa acerera. Eso le corresponde a la autoridad federal, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero sí la tenemos en cuanto a los proveedores, a constructoras, a empresas prestadoras de servicio, que se vieron muy afectadas, y sobre todo sus trabajadores que se vieron muy afectados. Los trabajadores pues vieron mermada su actividad de ingreso, se redujo su participación, y por otra parte pues incluso en algunas empresas pues se dejó de cumplir con sus obligaciones, como el salario. El salario es un derecho adquirido del trabajador que no se puede dejar de pagar, y aunque sabemos que hay dificultades para las empresas, sabemos que tienen muchos problemas, pues tiene que cumplirse con ello. ¿Por qué? Porque el salario depende de la supervivencia de la familia, del trabajador, de la alimentación, del vestido, de la salud, de los hijos, de la familia del trabajador. De manera que esto, pues sí genera un conflicto social muy grave, muy delicado, y de hecho los vivimos en nuestra ciudad. En esos días hubo manifestaciones, hubo problemas con algunos grupos de trabajadores que manifestaron su inconformidad, manifestaron su problema de que no se les estaba cumpliendo. Sin embargo, debo decirte que gracias a la intervención tanto de la Secretaría del Trabajo como del propio gobernador del estado, quien ha sido muy sensible en este tema, pues se lograron atender los problemas y fuimos resolviendo uno a uno, y en la actualidad pues tenemos muy pocos problemas de esa naturaleza ya en este momento. Sí, bueno, pues también la participación de la empresa. De las empresas. Que estaban en conflicto, pues ahí van resolviendo su situación económica, y eso pues fue un alivio para todos los demás, ¿verdad? Así es, así es. Los trabajadores de Altos Hornos, eso es otro asunto, es competencia federal, pero a los que estaban trabajando, las constructoras, los proveedores, etcétera, pues ellos sí dependen directamente del sistema de
Así es de nosotros, es competencia nuestra. Sí. Y de manera y es, aunque en materia laboral al final del día, todo problema laboral a nivel regional, a nivel estatal, pues repercute, sea de la federación o sea del estado, repercute en la actividad y la sensibilidad de la política del estado, y eso no se puede soslayar. O sea, un gobernador no puede sustraerse por decir, bueno, esto le corresponde a la federación allá que lo resuelva. O sea, tiene que buscar a través de mecanismos para resolver los conflictos, ¿verdad? Que se van dando. Así es. Platícanos de los sindicatos. Mira, tenemos, Coahuila es un estado que singularmente es muy estable laboralmente. Los sindicatos en Coahuila, todos, CTM, CROC, independientes, han sido muy, ¿cómo te diré? Muy obsecuentes en resolver los conflictos a través del diálogo, de la concertación, de buscar cuál es el mejor mecanismo que resuelva satisfactoriamente las necesidades de los trabajadores. No se ponen en situaciones que pongan en riesgo la estabilidad de las empresas, negocian en términos de igualdad, de manera que en los últimos 30 años, te puedo decir, Coahuila, y particularmente aquí en la región centro, en los últimos 30 años nada más hemos tenido 2 conflictos, uno en Parras de la Fuente, que ya quedó resuelto y zanjado, duró 10 años el problema, pero quedó la estrella, quedó resuelto, y otro que tuvimos aquí en Monclova, ahí por principios de la década del 2000, que fue Torres Mexicanas. Sí. Pero fuera de esos conflictos laborales de huelgas no hemos vuelto a tener, y creo que esta estabilidad laboral le ha permitido a Coahuila pues atraer una imagen muy favorable para generar nuevos empleos. Entonces, aquí en la región centro pues no hemos tenido problemas, afortunadamente. Del año pasado tuvimos alrededor de 34 emplazamientos a huelga, todos se resolvieron favorablemente. Tenemos 334 contratos colectivos. De esos 334 se negociaron y se resolvieron casi más del 60%. Otros se siguen vigentes bajo las mismas condiciones establecidas por acuerdo de las partes, de manera que hasta ahorita no hemos tenido conflictos y buscamos y hemos encontrado siempre buena respuesta en los dirigentes sindicales y en las empresas, ¿verdad? Si llega un ciudadano a pedir asesoría a la Junta, ¿hay alguien que lo asesore o tiene que llevar o conseguir un abogado para que le tramite su situación? Bueno, la Junta como tal no puede asesorar ni a trabajadores ni a patrones, porque es un tribunal laboral. Pero tenemos el gobierno del Estado y a través de la Secretaría del Trabajo, tiene una instancia que se llama Procuraduría para la Defensa del Trabajo. Ahí en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo están abogados que representan a los trabajadores de forma gratuita, de tal manera que si concurre una persona o un trabajador a solicitar asesoría, nosotros lo que hacemos es derivarlo a la Procuraduría, le mandamos llamar al procurador, lo ponemos en contacto con él y le pedimos que asesore al trabajador. ¿Ese depende de la Junta? No, depende de la Secretaría del Trabajo. Okay. Depende directamente de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sí, que es una dirección de la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila. Nosotros somos una instancia de justicia laboral deducida de la Ley Federal del Trabajo. Aunque pertenecemos a la Secretaría del Trabajo, nosotros en cuanto al aspecto administrativo nada más, en cuanto al aspecto jurídico, nos debemos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Tiene su normatividad así muy propia. Propiamente. Sí, es que es importante porque ha habido algunas situaciones que se han presentado y pues me va a costar mucho contratar un abogado, ¿quién me puede asesorar? Entonces, bueno, pues hay una instancia que si no depende de ustedes directamente, sí hay
que pueda atender y resolver este tipo de situaciones. Así es, la Profedet es una instancia gratuita tanto a nivel federal como a nivel local, incluso más allá de lo laboral, en materia familiar, en materia penal, en materia civil, pues están también las defensorías públicas que se dedican precisamente a representar a los víctimas ofendidos de algún procedimiento para que estos no desembolsen recursos, y lo deben de hacer con la misma ética y profesionalismo que cualquier defensor que cobra un honorario. Esto es una función del Estado para proteger los intereses de los ciudadanos. Es trabajador del Estado y tiene el trámite es totalmente gratuito. Así es. Fíjate, ahorita que hablas de la reforma que va a entrar en vigor el año que entra, como que se está perdiendo porque ya hay otros sindicatos, otras centrales nacionales que están haciendo. ¿Y cuál es tu opinión a este respecto? ¿No se va a pulverizar todo esto que está o se va a descontrolar? Porque ahorita pues tienes mucho control porque tienes la CTM, la CROC, el Congreso del Trabajo, donde están todos los sindicatos controlados. Pero ahora vienen otros, por lo menos 3 sindicatos nacionales fuertes, o centrales, federaciones. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, mira, esta reforma que inició en el 2016, una reforma constitucional que modifica pues, drásticamente el concepto laboral en el país. La Ley Federal del Trabajo nada más ha tenido 2 reformas, la de 1970, la del 12, que también fue muy importante, y esta del 2016, pero la del 2016 rompe con todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque primero, acaba con el procedimiento tradicional que se había establecido por muchos años. Por ejemplo, da por concluida las juntas de conciliación y arbitraje y nacen los tribunales, los juzgados o tribunales laborales, ya no dependientes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, sino dependientes del Poder Judicial. Esto es bien importante, porque nosotros como Junta tanto federal de conciliación y arbitraje, como locales de conciliación y arbitraje, dependemos del Ejecutivo, es decir, las federales del Presidente de la República y las locales del Gobernador del Estado. Pero ahora con esta modificación que se hizo y que entró en vigor a partir del 18, los juzgados laborales van a trabajar o a depender del Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados. Eso es por un lado. Por otro lado, genera un cambio radical en las relaciones laborales colectivas. Obliga, para empezar, a los sindicatos a una transparencia, obliga a los sindicatos a demostrar que sus elecciones son democráticas, son directas, son abiertas, son transparentes. Obliga a los sindicatos a acreditar que su estructura de agremiados es real. Obliga a los sindicatos a poner en manos de sus agremiados los contratos colectivos de trabajo, así como todas las modificaciones. Obliga a los sindicatos a transparentar toda su actividad financiera. En fin, genera una serie de condiciones muy diferentes, pero sobre todo, y más, le da el derecho a los agremiados a decidir si quieren estar con un sindicato o con otro. De manera que de aquí en adelante ya no nada más va a haber un sindicato en una empresa, puede haber 2, 3, 4. Y aquellos que tengan más habilidad y sepan cómo administrar mejor los intereses de los trabajadores, pues evidentemente serán los que obtengan los contratos colectivos de trabajo. No es, en la actualidad sí ya hay empresas que tienen incluso hasta 2, 3 sindicatos, pero solamente uno tiene la titularidad del contrato colectivo.
probablemente nos estemos enfrentando a una situación muy especial en el comportamiento obrero y en el comportamiento de sindical, pero evidentemente estamos entrando a una etapa donde tiene mucho que ver el Tratado de Libre Comercio, las condiciones laborales que tenemos que competir en el mercado internacional, y bueno, pues esos han modificado las conductas y sobre todo lo que se trata es de evitar que existan los contratos colectivos de simulación o los sindicatos de simulación. Desgraciadamente, en algunos casos, en algunas empresas, no digo en lo general, pero sí en lo particular, pues había empresas que simulaban con sindicatos contratos colectivos, donde incluso ni siquiera se tomaba en cuenta la existencia de los trabajadores, ¿verdad? Incluso hasta en el ámbito político, ¿verdad? Así es, en todos los ámbitos. Definitivamente había circunstancias ahí que de repente llegaban los trabajadores y a trabajar y decían, pues tú ya perteneces al sindicato fulanito de tal, y el trabajador no sabía ni cuáles eran sus prestaciones, ni cuáles eran sus obligaciones, ni cuáles eran sus derechos, ni cuánto debía de ganar, porque estaba al margen de todo eso. Hoy en día, porque ya entró en vigor todo esto, el trabajador tiene que conocer cuando un sindicato va a hacer una negociación de un contrato colectivo, una revisión, tiene que conocer primero, antes de que se haya llevado a la empresa, tiene que conocer cuáles son las propuestas que va a hacer la dirigencia de ese sindicato en defensa de sus trabajadores. Y algo bien importante que no existía en el modelo actual es la intervención de la autoridad laboral para sancionar a través de la intervención de que esos procedimientos sean reales y no simulados. Entonces es bien importante, vienen cambios muy sustanciales, evidentemente que van a generar conflicto, sí, evidentemente que van a generar cierta duda, sí, pero creo que es más benéfica que perjudicial. Aquí está muy claro el 123 en los dos apartados que tiene, el apartado A y el apartado B. Así es. Ahora con esta transformación, ¿va a haber un solo apartado? Pues no, sigue habiendo los dos apartados. Ese es un tema que ahí está, sí. Porque da la impresión, bueno, pues que seguimos teniendo trabajadores con derechos de características universales, sí. Y hay trabajadores que tienen derechos con características muy particulares. En ese sentido, pues todavía falta una innovación en esa parte. Debo decirte que el Tratado de Libre Comercio nada más contempla el trabajo ordinario, el trabajo universal, el trabajo de las empresas, el trabajo de los pero no el trabajo de los trabajadores para el sector público. Servicio del gobierno. Servicio público. Sí, porque aquí un trabajador del gobierno del Estado no puede acudir a la Junta, tiene que ir al Tribunal Especial, ¿verdad? Así es, si hay un tribunal que el Estado crea para eso. Especial, hay un tribunal a nivel federal también, administrativo, para resolver los conflictos que se refieren exclusivamente para los trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes, porque tienen desde salarios diferentes, tienen obligaciones diferentes, incluso hasta horarios diferentes. Entonces, en materia laboral, pues se les determina a través de un tribunal que conozca especialmente los estatutos laborales que regulan las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado. Y también por la actividad que realiza. Así es. O sea que el gobierno federal o el gobierno del Estado tiene específicamente una función y la empresa tiene otra función así muy es, diferente. Totalmente. Eso que tocas es bien importante. A ver, las relaciones laborales normales pues tienen que ver con la generación de empleo, pero también la generación de riqueza. Así es. Y ahí una empresa tiene el derecho y la obligación de generar riqueza, pero también tiene la obligación de repartir esa riqueza en forma gradual o en forma equitativa hacia sus trabajadores. Sin embargo, el Estado pues no es una institución que genera riqueza, genera bienestar, genera satisfacción a través de los mecanismos que resuelvan los problemas de la sociedad en general, pero no es un generador
de riqueza per se. Entonces, de manera que pues no pueden ser las mismas condiciones de trabajo. Por eso, el constituyente separó en el artículo 123 las funciones del trabajo en relación con el capital y el trabajo en el servicio público. Entonces son dos actividades totalmente diferentes. Y bueno, esos son los apartados que señala el 123. Así es. Y ahí está pues perfectamente claro. Esto obviamente que trae sus cosas, porque pues ahora falta ver cómo se va a implementar toda esta situación. Aquí pues bueno, vamos a meternos tantito a la política, porque el PRI, él tiene un mecanismo de uno de sus sectores, que es la CTM, y la CTM por forma mayoritaria o numérica, tiene el control de muchos sindicatos, lo que se llama el corporativismo, ¿verdad? Bueno, esta reforma que se está aplicando precisamente va a desligar todas estas actividades partidistas, las va a sacar para que sea un sindicalismo muy diferente, ¿verdad? En parte sí y en parte no. A ver, la CTM es una confederación de trabajadores, Sí. Es una organización de organizaciones, no es un sindicato en sí mismo. Como la CROC, esta organización lo que es agremiar sindicatos en lo particular. Los sindicatos se dividen en sindicatos de empresa, sindicatos de gremio y sindicatos de actividad. De manera que los sindicatos son los organismos que 20 trabajadores o más deciden formar un sindicato para la defensa de su interés. Sí. Y ese sindicato puede ser de la empresa Altos Hornos, por ejemplo. Entonces, pero ese sindicato de Altos Hornos puede adherirse con la CTM, puede adherirse con un sindicato independiente, puede adherirse, con una confederación de sindicatos independientes, o puede adherirse con una organización como la CROC. Esta organización no depende, o sea, el sindicato no depende de la organización, sino la organización depende del número de sindicatos. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa con estos tipos de organizaciones? Van a seguir existiendo. Sí, claro. Y van a tener sus intereses políticos, muy seguramente. Pero los sindicatos en su vida individual serán muy diferentes, porque dependen ahora sí van a depender de lo que los trabajadores definan, del objetivo que los trabajadores definan. Democratización. Ándale, de una verdadera democracia. O sea, si bien es cierto, muchos la cumplen en la actualidad, pero muchos otros no lo hacen. De manera que los trabajadores definirán el rumbo, el sentido, los objetivos que buscan dentro de su sindicato. Y eso es bien importante, porque si ellos deciden que ya no pertenecen a tal o cual organización sindical nacional, pues entonces ya no van a pertenecer. No va a ser corporativa por obligación, sino más bien por inscripción, ¿verdad? Por afinidad de intereses. Por afinidad de intereses ideológicas, políticas, si tú quieres, pero fundamentalmente lo que digan los trabajadores. Y esta tiene que ser una voluntad transparente, que sea sancionada por las autoridades laborales federales, porque como bien tú sabes, de aquí en adelante, a partir de finales de este año, también todos los contratos colectivos y todas las relaciones colectivas ya no las van a regir las juntas locales, sino va a haber un órgano centralizador, un órgano central que va a regir las relaciones laborales a nivel nacional. Este Centro de Conciliación y Registro Sindical Federal llevará el día a día de la conformación de los sindicatos y su desempeño, de tal manera que irá certificando lo que nosotros conocemos como toma de notas, aquellos sindicatos que cumplan cabalmente con todas sus obligaciones. Incluso en este periodo de transición se ha dado para que los sindicatos se adecúen sus estatutos, adecúen sus estructuras sindicales a las nuevas normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Así es. Entonces, porque vienen, exacto. Es un marco ya internacional que está rigiendo.
tocas un tema bien importante porque ya estamos adheridos desde hace buen tiempo a la Organización Internacional de Trabajo porque tenemos que cumplir con determinadas normas internacionales que obligan a la transparencia y a la rendición de cuentas de los sindicatos. Hay en este gobierno, en estos 2 años de este gobierno, pues ha habido aumentos muy importantes proporcionales al salario mínimo. ¿Cómo le ha afectado esto ahorita aquí en la región? No hemos tenido problemas, fíjate, desde el año antepasado, que se incrementaron los salarios mínimos, y ahora con este nuevo incremento no hemos tenido problemas deducidos del incumplimiento de esta obligación. Generalmente los conflictos laborales individuales se deducen por el despido injustificado del trabajador. El 99.9% de los problemas laborales tienen que ver con el despido injustificado. Sin embargo, te voy a decir una cosa, como se reformó esta ley, como vienen nuevas normas, va a haber cambios sustanciales en el manejo, donde se tienen que respetar los derechos humanos de los trabajadores, la igualdad de género, la equidad de género, la igualdad para los grupos lésbico, gay, las minorías de todos. Entonces, creo que todo esto va a venir a hacer una evolución, una revolución que va a cambiar los paradigmas que manejamos en materia laboral. Igual manera, las cuestiones sanitarias, las cuestiones de ecología. Entonces, viene un cambio muy dramático en todo esto, que ya no nada más se va a reservar para que las relaciones laborales se cubran nada más como una relación muy estrecha, casi personal entre trabajador y patrón, porque eso es la impresión que da cuando el despido se da. Es que no me quería el patrón, no es que el trabajador me caía mal, no es que no cumplía con esto. O sea, hay otras circunstancias que deberán de cubrir los patrones y que ya pasan del elemento personal íntimo a lo que es una relación profesional seria que respete tanto al individuo como a su entorno. Eso es bien importante. Sí, porque, bueno, eso es lo que busca, es lo que pretende la aplicación de esta nueva, pues todas las modificaciones que están haciendo al nuevo sindicalismo que se está planteando, que no es obra de este gobierno, es un proyecto que ya venía arrastrándose. Así es. Sí, porque había la necesidad de modernizar todo esto, ¿no? Así es, estábamos atrasados. Creo que nosotros fuimos un país muy singular, que después de la Revolución Mexicana fuimos el primer país que regula a nivel mundial las relaciones laborales a través de mecanismos constitucionales, porque no es fácil decirlo y se nos olvida a veces. El artículo 123 no es un artículo, es toda un compendio de aspiraciones por las que se luchó en un cambio social. De esta misma forma lo hicieron en la antigua Rusia, en la antigua Unión Soviética, pero no tuvo los mismos efectos. Sin embargo, México logró consolidar todo un modelo de justicia laboral, de equidad, de igualdad, y estableció esas disposiciones en el artículo 123, y a través de ellas creó mecanismos que no rompieron el equilibrio de capital y trabajo. Porque curiosamente las juntas de conciliación y arbitraje, que son tripartitas, y esto quiere decir que hay representación patronal, hay representación de los obreros y hay representación del Estado. Este es un modelo único en el mundo. Sí. Tan es así que la Organización Internacional de Trabajo lo trasplantó a su modelo de organización para muchos otros aspectos. Esto mismo lo tenemos en el Seguro Social, lo tenemos en el Infonavit, ¿verdad? Ese modelo de tripartita. Y va a seguir existiendo. De manera tal que llega. Lo que pasa es que evolucionan tanto las relaciones laborales, industriales, comerciales, las nuevas tecnologías influyen, la modernización,
en serio, una serie de circunstancias que ya se nos quedan atrás los modelos que se habían construido a partir de la revolución y que fueron modificándose conforme iban pasando los años, pero se rezagaron de manera tal que ya no son suficientes. Y en una relación tan compleja como es el Tratado Trilateral México, Canadá, Estados Unidos, o el Tratado Transpacífico, o los cerca de 80 convenios y tratados que México tiene celebrados con diferentes países, pues es muy difícil, muy compleja, que se siga manteniendo un modelo de justicia, un modelo de relaciones sindicales como el que teníamos nosotros, sin que sufriera ningún cambio. O sea, no estamos en una burbuja, evidentemente, tenía que modificarse, y esto se dio de acuerdo, y se escuchó en su momento a empresarios, a sindicatos, a laboralistas, académicos, a intelectuales, conocedores de la materia, para enriquecer toda esta legislación nueva que ha surgido y que sin lugar a dudas pues ha ido ya modificando conductas. Actualmente hay 10 estados que ya están trabajando sobre el modelo nuevo. Este año a partir de mayo entran otros casi 15 estados más, y nosotros somos del grupo de estados que vamos a entrar hasta el año que entra, hasta el 2022. ¿Por qué? Bueno, pues porque empezaron con los estados que menos conflictos laborales tienen, que son más pequeños, y luego los que tienen un poquito más, y al final los estados que tienen más complejidad, y dentro de esos estados está Coahuila. Así es. Pues esto es un avance muy importante, este logro. Pero la visión del constitucionalista de Carranza desde el 17, cuando se crea la Constitución, pues ya traía una visión muy, muy concreta de lo que se quería. Pues no solamente el 123, está el 27 y el 3, ¿verdad? El 3 y las garantías individuales. Así es. O sea, la verdad es que nuestra Constitución es una Constitución extraordinaria, ha sido a veces muy atacada, dicen que ya no es una Constitución, que está demasiado parchada. Pero fíjate, te voy a decir algo, Jorge. Creo que la virtud más grande que tiene nuestra Constitución es que tiene esa facilidad para adecuarse a los tiempos. Cualquiera. Y eso es bien importante. Si la ponemos en contexto con la Constitución de nuestros vecinos de Estados Unidos, pues es una Constitución que tiene 200 años, que ha sufrido alrededor de 18 enmiendas o cambios alrededor de esos 200 años, y ahí está estática. Y lo vemos simplemente en su modelo de elecciones y el modelo de elecciones de nosotros. Es un modelo de elecciones que data de hace 200 años. Y nosotros tenemos un modelo de elecciones que va a ir adecuándose a las circunstancias del tiempo, modo y lugar en el que vivimos. Entonces nuestra Constitución es una Constitución viva, es una Constitución que se acomoda al tiempo, al lugar, a las circunstancias de los mexicanos, y yo creo que eso debemos de felicitarnos de tener este modelo de Constitución que no se da en muchos países. Así digan que tiene 2,000 o 50,000 reformas. Qué bueno que los tenga, porque eso es una Constitución viva. Así es. Bueno, esto es muy, muy importante. Bueno, pues ahí está la base fundamental desde el 17, que se crea la Constitución, que deja todo un espacio para ver las cosas laborales, las cosas entre los factores de la producción, obviamente el capital, el trabajo, pero había que tener un árbitro, y ese árbitro pues es el gobierno, es el Estado. Así es, exactamente, tocas el punto nodal. Al final del día, nuestro modelo laboral estableció que el Estado debía ser el árbitro. Sin embargo, ya también se agotó, no porque el Estado esté agotado, sino porque ya requiere que haya otro mecanismo de justicia laboral que sea también el árbitro. Y entonces, de alguna manera, aquello que había quedado ahí como una ficción, porque al final del día eso se creó una ficción, se regresa a la justicia, al Poder Judicial, para que éste asuma el rol que le corresponde de impartidor de justicia. No porque nosotros como juntas actualmente no lo seamos, nos regimos precisamente como una institución de buena fe, igual que cualquier juzgado, como una institución que imparte justicia de acuerdo a los estándares
reglas procedimentales y artículos que establece tanto la Ley Federal del Trabajo como nuestra propia Constitución. Y nuestras decisiones están sujetas a revisión por tribunales de alzada. ¿Qué significa esto? Que hay un juzgado de distrito federal o hay un colegiado que nos revisa la actuación. Y si nosotros en nuestra actuación violentamos la Constitución o el Estado de Derecho, y entonces revocan esas decisiones que nosotros asumimos, no las corrigen, nos obligan a corregirlas, a enmendar el procedimiento y a reparar el daño que generamos con nuestra interpretación jurídica. Y entonces no somos un tribunal unistancial, no somos un tribunal que esté al capricho de las personas, ni mucho menos al servicio del presidente de la República o al servicio del gobernador. ¿Por qué? Porque, insisto, al haber un tribunal diferente que sancione y revisa nuestra actuación, pues enmienda los errores que cometimos, o supongamos, había esas intenciones de beneficiar a alguna de las partes en perjuicio de la otra. Totalmente. Pues esto es muy importante. Ahorita hablabas de estadísticas. En este año pasado, la gran cantidad de demandas fue por falta de la liquidación o el despido injustificado. Así es. ¿Cuántos casos más o menos se dan? Nosotros tuvimos el año pasado casi, fíjate, curiosamente, y bueno, pues siendo atípico también tiene sus consecuencias. Tuvimos una reducción casi cercana un poquito más del 20% de demandas laborales con relación al año 19. El año 19 nosotros tuvimos un poquito más de 1,800, casi 1,900 demandas, y este año este año pasado no alcanzamos las 1,500 demandas. Nosotros lo atribuimos a que estuvimos 3 meses cerrado, casi 4 meses cerrado, de manera que pues no se presentó las demandas que se generaban. Caído ahorita. Exactamente, lo que tú dices es cierto. Lo que sí vimos fue un incremento muy alto en el número de convenios fuera de juicio. ¿Cuáles son esos convenios? Los que no se hacen dentro de un procedimiento y que son acuerdos entre trabajadores y patrones, pero que interviene la Junta. Y en ese sentido, en el 2019 tuvimos alrededor de 12,000, casi 13,000 convenios, y este año andamos por encima de los 15,000, casi 16,000 convenios. Entonces sí hubo un incremento muy considerable en cuanto a convenios dentro de juicio, y bueno, pues, ahí es donde se ve lo que en una parte baja, en la otra sube. Pero ese convenio te evita a que se haga. Por supuesto. Ese es lo importante. Lo importante es que las juntas o los tribunales laborales no se distingan por el número de demandas, sino por el número de soluciones que hacen a través de la conciliación. Y es un tema bien singular porque ahora en el nuevo modelo de justicia laboral, pues la conciliación es obligatoria. Ahorita no es obligatoria. Ahorita se presenta la demanda y la Junta lo que hace es buscar que se concilie, pero si no quieren conciliarse, pasa y que siga el procedimiento. Ahora no. Ahora, como requisito sine qua non, como requisito indispensable para que presentes la demanda, tienes que ir a un órgano que se llama órgano de conciliación, tanto a nivel local como a nivel federal, para que en ese órgano se busque la conciliación tanto del trabajador con el trabajador y el patrón. Y esa es su función primordial. ¿Por qué razón? Para evitar que se llegue al procedimiento, al juicio laboral. Porque el juicio laboral ahora es diferente al juicio laboral que tenemos. El juicio laboral nuevo, el que va a entrar en vigor el año que entra aquí o que ya está en vigor en otros estados, es donde el juez es presencial. Ahí tiene que estar las partes y él tiene que estar presente. Y prácticamente se comprime todo el procedimiento para hacer más rápido, como un juicio penal, haz de cuenta, como un juicio mercantil, como ahora los juicios familiares. Entonces, para que estos modelos funcionen, tiene que funcionar la justicia alternativa. Porque si no funciona la justicia alternativa, pues entonces estos se colapsan, los procedimientos se colapsan. O sea, no hay posibilidades de que resuelvas
presencialmente, diariamente, 50 audiencias. Eso es imposible. O sea, tú tienes capacidad para resolver, no sé, a lo mejor 7, 8 audiencias diarias. Pero si en eso te llegan montones de audiencias, pues entonces se colapsa, truena el sistema y no funciona. Entonces, la conciliación como mecanismo alterno de justicia debe de funcionar. Y los órganos de conciliación, que van a ser instituciones paralelas, y estas sí van a depender del Poder Ejecutivo, ellas van a tener esa función primordial. Primero que nada, tú como trabajador presentas tu demanda y lo primero que vas a hacer es ir al órgano de conciliación. El órgano de conciliación cita a las partes sin abogados, o la menor presencia de abogados, sobre todo en personas físicas. En personas morales, pues evidentemente que tendrá que ser representado por un abogado, pero eso es para buscar entre las partes el acuerdo. Y ahí se podrán decir la realidad. O sea, cuando un patrón y un trabajador se presentan, generalmente se resuelven los conflictos en físico. O sea, me refiero a cuando son personas físicas. Y ahí se dicen, sí me corriste, sí no me corriste, no trabajaste un año, no trabajaste 2 días. No, yo tengo trabajando contigo 30 años y no me has reconocido derechos. En fin, surgen el problema y se zanja. Entonces, esa es la finalidad. Y buscar que, vamos a decir que el 80-70% de los conflictos laborales se resuelvan mediante la conciliación de forma práctica. Aparte de que es la forma más expedita de evita que los conflictos trasciendan. Y el otro 30%, que quizás sean conflictos de fonda, muy intensos, eso sí tienen que resolverse con la presencia de un juez. Entonces, vamos a decir, voy a decir una palabra que a lo mejor no es la correcta, pero que de alguna forma ilustra. Es una criba para evitar que, como ahorita llegan, pues lo mismo el trabajador que fue corrido por 5 días de trabajo o 2 días de trabajo, y reclama como si tuviera 20 años de trabajo, y que evidentemente pues no es lo mismo aquel que demanda a un pequeño propietario, un pequeño comerciante, a la fonda, a la señora que hace tortillas, o al señor que mandó a hacer una banqueta y que luego tiene que cargar con una responsabilidad enorme y que no le hace caso a las demandas y que termina a veces hasta perdiendo su patrimonio. Entonces, esto es lo que se busca, evitar eso. Y por otra parte también a los patrones abusones que no quieren reconocerle al trabajador sus derechos, sus obligaciones, todas sus prestaciones, y que con la mano en la cintura les dan, pues ahora sí que un despido injustificado, una patada, y les dicen no te conozco, y pues eso no es justo, ¿verdad? Así es. Más o menos con todo lo que nos estás diciendo, hay el juicio, tú demandas, hay un juicio, se puede negociar, si no sigue el procedimiento, pero ¿cuántos pasos más se pueden agotar para que vea la gente que, como dice un dicho de los abogados, más vale un mal arreglo que un buen pleito? Así de sencillo. Mira, el procedimiento es, tienes que agotar la conciliación. Sí. La conciliación en esa fase tiene cuando menos 2 audiencias, pero dependerá de los conciliadores buscar la solución del conflicto. Y esto es bien importante porque depende también la existencia del conciliador. Claro. O sea, si los conciliadores no cumplen con su función, pues muy seguramente los van a despedir. No están cumpliendo con su función. Entonces tienen que cumplir con su función. Ya si de plano no se puede conciliar el problema, entonces tiene que levantar un acta. Esa acta es con la que se va a presentar en el juzgado laboral a decir, ya fui a la conciliación, la agoté y no me concilié y vengo a demandar a fulanito de tal. Entonces ya es otro procedimiento, pero tienes que agotarlo. No vas a poder llegar como ahorita llegas a la Junta de Conciliación, presentas tu demanda y sigue su curso legal. En este modelo ya no. Primero vas a la conciliación, sí, la agotas la conciliación. Si se logra zanjar el problema,
ya no llega acá. Si no se logra zanjar el problema, entonces se levanta el acta respectiva y con ese documento llegas y te presentas ante el juzgado laboral y ya se le da trámite y curso legal a tu demanda. Entonces esto también es único porque no existía. Esto es una de las novedades en materia laboral, porque por primera vez, y fíjate qué curioso, porque nos llamábamos juntas de conciliación, pero la conciliación era, vamos a decir, casi accesoria, ¿no? No era lo principal, debiendo de ser lo principal, y ahora va a ser lo principal. Sí. Sigue el procedimiento, llegas, demandas, no te resuelven, hay otra instancia, te amparas y presenta aquí, recursos. Así es. Y aquí es bien importante cómo entramos también de unos años para acá, a raíz de la reforma penal del 2008 y de la implementación del nuevo modelo de justicia penal, pues entramos a otros mecanismos de justicia que son los modelos de justicia alternativa, la mediación, la conciliación, la reparación del daño, el perdón, etcétera. Un montón de nuevos modelos que no se practicaban y que pues generaban una imagen de un país que más que de justicia era de impunidad. Decía, en México nada más llegan al final a un juzgado el 3% de los delitos o de las denuncias y el 97% no. Bueno, pues es que a lo mejor muchos de esos debieron de resolverse en modelos de justicia alternativa y no se resolvieron. Eran problemas que les llamaban antes de ventanilla y no se resolvieron. Y no sé si recordarás, antes teníamos los juzgados populares, los juzgados de paz, ¿no? Y que resolvían esos problemas. Se acabaron y entonces, pues de repente tiborraste a los ministerios públicos y a los juzgados penales lo mismo de un pleito de calle, de cachetadas, el marido injurias, que le pega a la señora. Y llenaste los tribunales de todo eso y dejaste de ver lo sustancial, dejaste de ver los asuntos importantes, los delicados, los que sí afectan a la sociedad. Y eso es lo que se busca ahora con los modelos alternativos de justicia. Para concluir y agradecerte mucho pues esta cátedra que nos has dado sobre el comportamiento laboral, lo que es la Junta, y obviamente pues hemos aprendido todos, pero ¿cuál sería el mensaje que nos dejas? ¿Qué le dirás a los patrones? ¿Qué le dirás a los trabajadores? Pues yo creo que hay todavía algunos patrones que creen que el trabajo es una dádiva y que los trabajadores son personas que deben de agradecerles que les hayan dado trabajo. Yo creo que el trabajo es un don de toda persona para realizarse y que debe ser respetado y debe ser aprovechado y reconocido, no como una dádiva, sino como un privilegio. Y yo creo que ese sentido debe tomarse en cuenta. Hay muchos que dicen, es que el trabajador no pudo haberme dicho esto, no pudo haber dicho esto. Debería estar agradecido. Debería estar agradecido que le doy trabajo, yo sacrifico. No, espérate, no. Esto no es de sacrificios. Tú ganas y tienes, tu capital es el capital de trabajo que haces, tu capital económico financiero que invertiste. El del trabajador es su capital de esfuerzo, el capital de trabajo. Entonces debe de respetarse eso. Y por otra parte, pues también a los trabajadores que cumplen con sus obligaciones, ¿verdad? Que no es tampoco de margen a que te aproveches de la circunstancia para decir, hoy trabajo y mañana demando. No, pues yo creo que tiene sus complejidades todo eso. Es parte de la nueva reforma, ¿verdad? Así es, eso es. Evitar Jorge. Todo eso. Así es. Por otra parte, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que estamos en una sociedad cada vez más compleja, más difícil, pero también más entendible en muchos sentidos, y creo que en ese punto pues vamos avanzando y creo que vamos a lograr resolver muchos conflictos que traemos encima.
Pues eso es lo que te podría decir. Te agradezco enormemente la oportunidad que me das de estar con tu auditorio y a través de este programa y al servicio, ¿no? Estamos a las órdenes, lo que se ofrezca, estamos a las órdenes, cualquier duda en la Junta de Conciliación, estamos trabajando. Pues nosotros te agradecemos mucho, licenciado Ricardo Aguirre Cuellar, que haber tenido la oportunidad de escucharte, de conocer todo esto que luego pues sabemos que existen las dependencias, sabemos que existen instituciones, pero no conocemos los manejos, las cosas finas que se presentan por ahí. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos, a las personas que nos estuvieron mandando mensajitos, les agradecemos mucho, los invitamos que nos ayuden a compartir esta transmisión, pónganle por ahí compartir para que un mayor número de gente pueda también recibir toda esta información que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en Monclova, en la región centro. ¿Cuáles municipios abarca? Nosotros abarcamos todo el distrito judicial de Monclova, que es desde Sierra Mojada hasta Candela, 13 municipios. 13 municipios. Bueno, pues todos los asuntos que tengan que ver con la relación obrero-patronales, pues aquí en esta dependencia se ventilan. Muchas gracias, licenciado Ricardo Aguirre, por tu presencia en nuestro programa y le damos las gracias a toda la gente que nos siguió en esta transmisión. Muchas gracias. También los invitamos a que nos sigan a través de YouTube. Por ahí está la liga para que en posteriores ocasiones la puedan retransmitir. Muchas gracias, buenas noches y hasta el día de mañana.